Como ven, la gatija es una diva. Pero hay otro gran tema aquí que se contacta o se conecta con la petición de detención con fines de extradición del gobernador Rocha Moya. ¿Y por qué digo que se conecta? Porque tenemos una fiscalía carnal que es absolutamente partidista, sirve a los intereses de Morena. Y entonces tenemos a Ernestina Godoy persiguiendo a Maru Campos, y la persigue ¿por qué? Porque en un operativo contra un narcolaboratorio, quizás el narcolaboratorio más grande que se haya desarticulado, hubo presencia de 4 agentes de la CIA. ¿Cómo nos enteramos? Pues por un hecho trágico. El mismo embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, dio a conocer en un tuit pues la pérdida de 2 agentes. No dijo en ese momento que eran de la CIA, eso se investigó después, en un accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara, precisamente regresando de este hecho, de esta destrucción o aseguramiento, ahí en donde también participaron soldados mexicanos y agentes ministeriales de Chihuahua. El caso es que pues, se hace... La indignada Claudia Sheinbaum dice: ¿cómo es que había 2 agentes de la CIA aquí? Eso ataca nuestra soberanía. Bueno, nada más que si entraron a México, los tuvo que haber aceptado el gobierno mexicano, porque Maru Campos es la encargada de ver quiénes ingresan a México. ¿Cómo estuvo? ¿Por qué estuvo? Bueno, habrá que verlo, pero díganme si no hay una tremenda hipocresía cuando hay drones de la CIA, aviones no tripulados, que son aviones espía, como les digo, que van en el territorio nacional y que incluso han acrecentado o han aumentado sus vuelos en México. Entonces, ¿por qué viola la soberanía que estén 4 agentes de la CIA observando un operativo en tierra, y no la viola que estén volando sus aviones encima de México, espiando y viendo? Ellos dicen que contra el narcotráfico, pero podrían estar espiando muchas otras cosas, ¿no? Y ahí dicen que no es una violación a nuestra soberanía. Hay una doble vara tremenda. Más bien, el problema es que Maru Campos es gobernadora de oposición y además quieren tener esta narrativa de los traidores a la patria, ahora que se quieren sentir Juan Escutia, porque no quieren entregar narcopolíticos en los juicios de extradición que está pidiendo ya Estados Unidos, y que además apenas comienzan, porque empezaron con Sinaloa. Pero ahora sí que cuando veas las barbas de Rocha cortar, ponlas de Américo a remojar, porque también está, y además con la detención que hubo de Fernando Farías en Argentina, del huachicol fiscal. ¿Quién era el coordinador de campaña de Rocha Moya en Sinaloa? Américo Villarreal, el que hoy es gobernador de Tamaulipas y que lo asocian en esa elección con Sergio Carmona, el rey del huachicol, que según estos testimonios y según pruebas que dicen que hay documentales, iba con Mario Delgado, que entonces era presidente de Morena, precisamente a darle recursos a Rocha Moya. Es decir, no solo lo ubican con el cártel de Sinaloa Rocha Moya, sino también con el gran negocio del huachicol fiscal, que por cierto también está ubicado. Pero escuchemos por cierto a Ulises Lara, el vocero de Asuntos Especiales, lanzarse con todo en esta investigación. No entregan ni siquiera detienen a los que solicitan extraditar a los Estados Unidos, pero ¿qué tal? Piden que 50 efectivos vayan a declarar para ir contra Maru Campos. Escuchemos a Ulises Lara. Participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días. Asimismo, se han realizado requerimientos de ley dirigidos a diversas autoridades para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido. De igual manera, se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad, toda vez que la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la Fiscalía General de la República. ¿Estás cómoda, gatija? Parece que sí. Pues ya vimos para qué quería Morena o para qué quería López Obrador controlar la Fiscalía y bueno, y luego también tener sus jueces de acordeón. Tener una justicia a modo que proteja a los suyos y persiga a los opositores. Esa es, pues, la realidad
Aquí luego se preocupan por qué no hay Estado de Derecho, por qué no hay confianza en las inversiones. Pues bueno, ellos quisieron imponer un Estado autoritario y lo estamos padeciendo. Sale una incondicional de López Obrador y entra otra incondicional de López Obrador. Pero eso sí, más encaminada hacia la elección rumbo a 2027. ¿Por qué? Porque Ariadna Montiel era la que se ocupaba, tanto con López Obrador y luego con Claudia Sheinbaum, de manejar los programas sociales. La verdad es que no tienen recato, son desvergonzados en eso. Porque resulta que ya estamos en elecciones de Estado, que se supone que están prohibidas en México, pero en 2024 vimos la tremenda inequidad. Desde que el presidente y ahora la presidenta utilizan sus mañaneras para apoyar a su partido, para atacar a los opositores, pues bueno, esos son recursos públicos utilizados para fines proselitistas. Pero es más grave aún cuando utilizan las transacciones de dinero que dan esos depósitos, esos envíos de dinero a mucha gente, a millones de mexicanos, con fines proselitistas. Sí, Ariadna Montiel obviamente pues tiene todos estos padrones, pero fuera máscaras. Usan los programas sociales con fines electorales. Bueno, desde que llegan con su chalequito guinda con los colores de Morena, pues sabemos que los usan para esos asuntos. Lo curioso es que junto a esto había mucho morbo porque acaban de detener, o más bien acaban de solicitar la detención de Rocha Moya, que pidió licencia. Rocha Moya sigue siendo protegido del régimen y no lo quieren detener, pero pues lo quisieron, digamos, quitarle del foco público, que pida licencia porque es impresentable. Pidió licencia, pero puso a una incondicional de él, a la que despectivamente llamó meserita, ¿no? Puso a su incondicional de él y de el senador Enrique Insunza, que es como, dicen que es como el cerebro, la mano que mece la cuna en Sinaloa, y que él es el que se rehúsa, por cierto, a pedir licencia. Pero bueno, estaba Américo Villarreal ahí detrás de Ariadna Montiel. Perdón, donde veas las barbas de Rocha cortar, pues ponlas de Américo a remojar. Pero por más que quisieron no meterse, y aunque protegen a Rocha Moya, que esto no surgiera, pues los gritos de los morenistas sinaloenses a favor. Miren, escuchemos las porras incómodas en el Congreso de Morena. Y bueno, Ariadna Montiel se estrenó en este Congreso de Morena, pues replicando el discurso populista A, B, C y D, de que ellos son el pueblo, etcétera. Hablando, pues obviamente en contra de los opositores. Acá ya saben, Morena concentra todo el poder, pero siempre son las víctimas. Ay, pobrecitos. Tienen todo el poder, pero ay, cómo sufren, porque sufren los embates de quién sabe cuántas conspiraciones que deliran, ¿no? Y bueno, escuchemos a Ariadna Montiel hablar. Miren qué original. Escuchen. La oposición se muestra cada vez más como lo que es: entreguista, apátrida y contraria al interés nacional. En resumen, son traidores a la patria. Buscan sembrar la duda, la desinformación y el miedo para regresar por sus privilegios, pero no se los vamos a permitir. La oposición significa la destrucción de los valores más profundos de nuestro pueblo. Nuestro pueblo significa la solidaridad, el amor al prójimo y el amor por nuestro entorno. Saben bien que en las urnas no tienen posibilidades, que no pueden ganar terreno por la vía pacífica y que no cuentan con el respaldo del pueblo porque nunca han estado con él. Siempre han estado lejos del pueblo. Por eso han optado por promover la intervención extranjera como principal estrategia política.
Dice Ariadna Montiel que los opositores son traidores a la patria. Uy, qué original. Como les decía, Fidel Castro, ¿qué decía a los opositores? Que eran traidores a la patria. Hugo Chávez, ¿qué decía a los opositores? Que eran traidores a la patria. Hitler, ¿qué decía a los opositores? Que eran traidores a la patria. Mussolini, ¿qué decía a los opositores? Que eran traidores a la patria. Pinochet, ¿qué decía a los opositores? Que eran traidores a la patria. Y ahora Ariadna Montiel, como la escuchamos, dice que los opositores son traidores a la patria. Uy, cuánta imaginación. Bueno, pues eso es todo por hoy en El Fruto Prohibido. Ha sido un placer caer en la tentación de la polémica contigo. Acá estaremos, si la gatija quiere, también estará con nosotros. Soy Fernando Belauzarán y a nombre de todo este equipo te agradezco estar aquí. Nos vemos y no olviden caer en la tentación. Gracias.